Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Buenos días, bienvenidos a Conexión de Fe. En esta ocasión vamos a estudiar las 6 características de los cristianos de Antioquía. Vamos a ver las Escrituras para que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 11, versículos 20 al 29. Dice: pero había entonces entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a ver en esta mañana 6 características de los cristianos de Antioquía. Primeramente quiero mostrarle dónde estaba Antioquía. Podemos ver en el mapa que Antioquía se refiere a Antioquía de Siria o Antioquía del Orontes, porque estaba en el río Orontes. Usted puede ver hacia abajo Jerusalén. Jerusalén estaba como a unas 300 millas de Antioquía. También vemos que hay 2 lugares, uno al norte que se llama Cirene, que está en África, y una isla que estaba al lado izquierdo que se llama Chipre. Vamos a ver estas 2 localidades dentro del mensaje, pero quiero ubicarle dónde está Antioquía para que usted pueda entenderme y seguirme. Ahora, Antioquía, como vemos en el mapa, era una ciudad muy importante. Tenía una localidad geográfica privilegiada. Era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano, estando después de otras ciudades que eran como Roma, y también otra que era muy importante también por su flujo comercial. Era un lugar muy importante de mucha afluencia económica, de mucha afluencia política, de mucha afluencia social. Pero también en Antioquía había problemas morales. Había muchos cultos idolátricos y también aún prostitución en los lugares de reunión religiosa, lo que hacía de Antioquía un lugar donde se necesitaba el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en este contexto podemos ver que Dios sabía que hacía falta una iglesia en Antioquía, una iglesia que pudiera mostrar el verdadero cristianismo. Vamos a la palabra de Dios a continuación. Y dice, la primera característica de los cristianos de Antioquía es que los cristianos de Antioquía eran salvos. En Hechos capítulo 11, versículo 20 dice lo siguiente: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios por esos cristianos de Chipre y de Cirene. Estos cristianos de Chipre y de Cirene son los héroes que llevaron el evangelio hasta Antioquía a los gentiles, donde antes no había evangelio. Y ellos llevaron el evangelio, y esta ciudad que tenía tantas características buenas y algunas cosas también de inmoralidad, recibe a los mensajeros de Dios, y estos mensajeros traen el evangelio. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el evangelio? Cuando llega el evangelio y usted lo escucha, lo que sucede es que si usted escucha el evangelio con atención, usted puede ser salvo. Usted puede tener vida eterna. Veamos las Escrituras. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Dice 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, allí el Evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí podemos ver claramente el Evangelio de salvación. Ahora, qué bendición que los cristianos de Antioquía tenían 6 características. La primera de ellas es que ellos eran salvos. Hay mucha gente que se le llama cristiana en este mundo, de muchas denominaciones, de muchas creencias, de muchos trasfondos culturales, pero no porque se le llama cristiano, es un cristiano de verdad. El cristiano de verdad es aquel que ha sido salvado por Cristo. El cristiano de verdad es aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y ha puesto su fe y confianza en Él. Obviamente vemos que el Señor, cuando hace un cristiano, es porque ese cristiano le ha recibido y ese cristiano ha sido salvo. Pero vemos las Escrituras, otra cosa muy interesante. La palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y note, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio comenzó con el pueblo judío. Usted sabe, comenzó en Jerusalén, cuando Cristo vino a la tierra, empezó a predicar el arrepentimiento, se empezó a predicar el Evangelio después. Mucha gente fue salva. Y empezó la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y de Jerusalén vemos que de ahí empezó a correr el Evangelio hacia Judea. Después el Evangelio se fue más allá hasta Samaria. Y el Evangelio ha alcanzado hasta lo último de la tierra. Y ese sigue siendo el plan de Dios, que el Evangelio alcance los últimos rincones de la tierra para que todo el mundo sepa que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual puede dar salvación a todo aquel que cree en Él. Ahora, vemos que el Señor nos enseña que en el Evangelio no hay acepción de personas. El Evangelio es para todo aquel que en Él cree. No pierda, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. El Evangelio es para altos, para bajos. El Evangelio es para gente de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todos los trasfondos. El Evangelio es para todos. Yo doy gracias a Dios que el Evangelio llegó a mi vida en el año 1985. Cuando yo no estaba buscando a Dios. Un muchacho. No buscando más que divertirse, un muchacho no buscando más que andar con los amigos, tener un buen rato. Dios me alcanzó. Yo recuerdo cuando mi tío, aquel que abrió las Escrituras, me sentó en una mesa y me dijo, hijo, tengo algo que decirte. Y recuerdo como si fuera ayer, estábamos frente a frente, cara a cara, la Biblia estaba entre nosotros. Y él empezó a abrir la Escritura y empezó a hablarme del Evangelio. Yo nunca lo había escuchado. Yo había ido a la iglesia, había ido a muchos servicios, había ido a muchas reuniones, pero nunca, ni siquiera una vez había escuchado lo que mi tío en esa tarde me dio, el Evangelio. Lo que le acabo de leer, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que fue crucificado y que Él fue sepultado y al tercer día resucitado y que Él está dispuesto a dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Yo fui salvo. En 1985 yo fui salvo y acepté a Cristo en mi corazón. Eso cambió mi vida. Eso cambió mis prioridades. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y vaya que las cosas viejas pasaron, aquellas cosas vanas que yo hacía, aquellas cosas que no tenían propósito eterno, pasaron.
Y pronto Dios me dio una mente nueva. Y pronto Dios me puso un amor por la palabra de Dios y por su iglesia y por servirle y por decirle a las almas que Cristo les amaba y que Él quería darles vida eterna. Por eso la iglesia de Antioquía fue una iglesia especial en las Escrituras. Por eso fue el cuartel de operaciones para la iglesia, donde salieron Pablo, Silas, Bernabé en el primer viaje misionero y después otros consecutivos. ¿Por qué? Porque allí había gente que había sido salva, gente que había sido transformada por el poder de Dios. Esa es la primera característica de la iglesia de Antioquía. Gente salva. La gente salva, dice la Biblia, ha puesto sus ojos en las cosas de arriba y ya no en las de la tierra, donde está Cristo, allá en la gloria. Pero vemos la segunda característica. Vamos a las Escrituras. La segunda característica de la iglesia de Antioquía es que los creyentes habían sido convertidos. Hechos 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Y note esa frase, se convirtió al Señor. En ese versículo, en esa frase, creyó y se convirtió al Señor, no son acciones separadas, es algo simultáneo. Cuando un creyente cuando alguien viene a Cristo y lo recibe como su Salvador personal, Dios nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Porque ahora nosotros somos hechos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Y dice la palabra que esos cristianos de Antioquía eran cristianos salvos, pero también cristianos convertidos. ¿Qué quiere decir convertir? Cambiarse de rumbo. Si yo voy hacia allá, hacia el norte, bueno, ahora voy a convertirme. Voy a dejar mis caminos, voy a dejar mis formas de pensar, voy a dejar mis prioridades y voy a convertirme al Señor. Ahora yo voy hacia Cristo, ahora voy a seguir a Cristo Jesús, ahora yo voy a ponerlo a Él como mi Señor, voy a ponerlo a Él como mi Dios, voy a hacer lo que Él me dice que haga. Ya no es lo que yo quiero hacer, pero es lo que Dios quiere que yo haga. Un cristiano convertido donde su pasión, donde su deseo, donde su corazón, no es lo que Él quiere hacer, pero lo que su Salvador quiere que Él haga. Y mire, cuando yo fui salvo, 1985, Dios me salvó, pero también me convertí al Señor. Fueron unos días, quizá un día más tarde, que mi tío que me ganó para Cristo, manejó allá en la ciudad de Oakland y subió unas escaleras en una librería cristiana y compró una Biblia. Yo no lo sabía hasta que él bajó porque me dejó en el automóvil esperando. Como una sorpresa me quería dar esa Biblia. Y me dice, hijo, aquí está esta Biblia. Es para ti. Oh, yo tomé esa Biblia, ese tesoro. Lo tomé y dije, gracias. Ahora yo amo esta Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Empecé a leer la Biblia. Empecé a devorarme la palabra de Dios, subrayar todo lo importante, todo era trascendente, todo estaba hablándome a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios me convirtió. Dios me dio un corazón por su palabra, Dios me dio un corazón también por las almas. Y me acuerdo en aquel entonces cuando yo fui salvo que la iglesia salía a tocar puertas, a evangelizar, a discipular. Y yo le dije al pastor, yo quiero ir, no quiero quedarme en casa, lléveme. Desde entonces me gozo en servir al Señor. ¿Por qué? Porque un cristiano cuando es salvo, Dios lo convierte. Y ese cristiano ahora deja sus caminos para seguir al Señor. Y eso fue lo que le pasó a los cristianos de Antioquía. Los cristianos de Antioquía fueron salvos, pero después fueron convertidos. Y vemos que tenían una tercera característica estos cristianos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Estos cristianos, dice la Escritura, que fueron un ejemplo
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Un creyente que está convertido es un creyente que propaga su fe. Es un creyente que predica de Cristo. Es una marca de un creyente convertido. Pero veamos ahora una tercera característica de los cristianos de Antioquía. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 11:23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que de corazón permaneciesen fieles al Señor. Note lo que dice: vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. ¿Qué pasó en Antioquía? Hubo salvación, hubo conversión, pero ahora vemos, la gracia de Dios estaba allí. Y, querido hermano, cuando un hombre va a hacer algo para Dios, no es que nosotros lo hagamos, no es que seamos mejores que otros, no es que ahora tengamos poderes sobrenaturales en nosotros mismos o no. Cuando usted y yo vamos a hacer algo para Dios, es por su gracia. La gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos da la fuerza para no pecar, para decirle no al pecado. Y la gracia de Dios nos ayuda no solamente a decirle no al pecado, pero decirle sí a Dios. Y para tener el deseo y el querer hacer la buena voluntad de Dios. Me llama la atención lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, vamos a la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Note, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si usted es un buen cristiano, usted ha podido ser un buen esposo, usted ha podido ser un buen padre, si usted ha podido hacer algo por su comunidad, darle a alguien el evangelio, si usted ha sido alguien que ha sido usado un poquito por Dios, note lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Vemos en la palabra de Dios que los cristianos de Antioquía tenían la gracia de Dios. Estaban trabajando, estaban llevando el evangelio, estaban tratando de compartir su fe con otros. Pero es muy diferente cuando estamos empujando nosotros, estamos tratando de hacer la obra nosotros mismos. Cuando en la iglesia local está la gente tratando de hacer algo, servir al Señor, tratando de vivir vidas sin pecar. Y es otra cosa cuando estamos trabajando en servir al Señor, y tratamos, pero ya no soy yo. Es la gracia de Dios. Y es lo que esta iglesia tenía. Esta iglesia tenía la gracia de Dios. La gracia de Dios que hizo toda la diferencia. Mire que es por la gracia de Dios que estamos aquí este día. Es por la gracia de Dios que estamos sirviendo al Señor. 3 características hemos visto de la iglesia de Antioquía: eran salvos, fueron convertidos y también tenían la gracia de Dios. Pero veamos otra característica en la palabra de Dios. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vea, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y le trajo a Antioquía. ¿Qué estaba pasando en Antioquía? Había ánimo. Todos queremos estar en una iglesia donde Dios está obrando. Todos queremos estar en una iglesia donde vemos vidas transformadas, vidas cambiadas. Todos queremos estar en una iglesia donde hay triunfo y victoria. Todos queremos estar en una iglesia donde se siente la presencia de Dios, donde Dios es real, donde Dios
se puede palpar, se puede sentir su espíritu. Podemos estar seguros de que Dios está obrando. Todos queremos estar allí. Pero ese tipo de iglesia requiere cristianos salvos, cristianos convertidos, cristianos en la gracia de Dios, para que estemos animados. A mí me sorprende ver al mundo hispano, cómo el mundo hispano se emociona viendo el fútbol, soccer. Están viendo el fútbol, soccer en la televisión, y un jugador patea la pelota y la patea para otro lado, y después alguien da una cabeza y mete un gol, y la gente se vuelve loca y grita ¡gol! Y parece que algo está sucediendo ahí, que alguien está muriendo, que algo está pasando, pero no es, sino que están animados por lo que están viendo. Oh, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo tengamos ánimo en las cosas de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos gozo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que viene cuando usted está en la gracia de Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad me ha agradado. Yo le digo a la gente, ¿estás triste? Le digo a la gente, ¿te sientes deprimido? Sirve al Señor. Envuélvete en la obra de Dios. Haz la obra del Señor y te va a dar gozo el Señor. Veamos la palabra de Dios. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dios había mandado a predicar a sus discípulos, 70. Les dijo, vayan a predicar. Y algunos cuando salimos a predicar, salimos pusilánimes, a veces cansados, llenos de problemas, a veces algo tristes. Oh, pero qué hermoso es andar por las calles, tocando las puertas, ver a gente recibir los folletos, ver a gente abrir la puerta, permitirnos entrar y escuchar algo como esto. Yo estaba orando que Dios mandara a alguien que me dijera que Él es real, que Él existe, que Él se interesa en mi alma. Qué hermoso es ver eso. ¿Por qué? Porque hay gozo en servir al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Otra característica de los cristianos, la característica número 5 es que ellos se congregaban fielmente. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Note lo que dice, se congregaron allí todo un año. El Señor nos dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Gente que se congregaba. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese nombre que se les dio cristianos no era un nombre muy agradable en aquel entonces. Era un nombre despectivo, un nombre que los asociaba con Cristo, y en aquel entonces para la comunidad judía eran indeseables. Pero fue porque ellos eran como Cristo, estaban haciendo la obra de Cristo, tenían el gozo de Cristo, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero mi amigo, hermano que me escuchas, qué importante es la iglesia. Por eso dice Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca, exhortaos, dice el Señor, no dejes de congregarte. Si te congregas, Dios te va a dar fuego y te va a dar pasión. No te enfríes de las cosas de Dios. Congregarse es como un leño que está en el fuego, con los demás hermanos que están en fuego, donde está el fuego del Señor, su presencia y tu espíritu. Cuando tú te apartas de congregarte de la iglesia local y te vas y te alejas, poco a poco ese fuego se te va a ir apagando. Ese leño que estaba al rojo vivo va a empezar a hacerse gris, y después negro, y después ya no queda ni un rescoldo, no queda nada. ¿Por qué? Porque nos apagamos. Por eso dice el Señor, no dejando de congregarnos.
Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios dice qué importante es congregarnos, qué importante es asistir a la iglesia. Vamos a ver las características. Primeramente, los cristianos de Antioquía eran cristianos salvos. Segundamente, eran cristianos convertidos. Terceramente, eran cristianos que tenían la gracia de Dios. Después, eran cristianos animados. Después, eran cristianos que se congregaban. Y por último, eran cristianos generosos. Vamos al versículo 29 en la palabra de Dios. Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea habría un hambre. En Judea había necesidad. Y estos discípulos, estos cristianos, como vimos las características hasta este momento, ellos vieron la necesidad de sus hermanos. Y ellos, guiados por Dios, llenados del poder de Dios, ellos dijeron: vamos a ser dadivosos, vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a seguir viendo. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé, note, dé, es de dar, es una gracia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor dice que Él ama al dador alegre. Y vemos que estos cristianos tenían un deseo de dar. Y creo que nos parecemos más a Cristo cuando somos generosos, cuando somos dadivosos, cuando nuestro corazón está dar al Señor. Podemos dar al Señor no solamente el dinero. Muchos piensan: oh, todo lo que quieren es eso. No. No pienses en eso. Podemos dar al Señor nuestro tiempo, dar al Señor nuestros talentos, dar al Señor nuestro corazón primeramente. Es lo que Él quiere. Él quiere tu corazón. Mi amigo, quiero preguntarte: ¿estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro que al morir tú irías al cielo? Si tú no estás seguro que al morir tú irías al cielo, hoy ven a Cristo y acéptalo como tu Salvador personal. Él te ama, Él murió por ti. Tú podrás ser un cristiano como el de Antioquía, pero si tú eres salvo, sé un cristiano como el de Antioquía, que hace todo lo que esta mañana vimos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.